Bueno, en primer lugar, este es un robot muy interesante, es una nueva tecnología, es por fin la robótica incorporada a la cirugía de columna, lo cual es una gran novedad rompedora para los que somos cirujanos de columna. Para que se haga una idea, en Europa de momento solo existen 3 equipos. En Estados Unidos sí que la cirugía robótica y esta tecnología está más incorporada, pero sobre todo es incorporar la exactitud, la tecnología a nuestras cirugías para de esta manera hacerlas más seguras. Bueno, sobre todo de momento el robot nos ayuda en la colocación de la instrumentación en cirugía de columna. Estamos trabajando para que el robot sea capaz de hacer también otras partes de la cirugía de columna, como por ejemplo sería la descompresión de los nervios, incluso ayudarnos en alguna resección de algunos tumores. Bueno, antes sobre todo nos guiábamos por nuestra experiencia, también por la utilización de rayos X en el quirófano. El robot en este sentido permite utilizar prácticamente ninguna o muy poca radiación en el quirófano, y luego también lo que nos permite es tener información gracias al software que también trae consigo el robot. Nos permite planificar mejor esas cirugías para que nos adelantemos a aquellos problemas que pueda haber pues, según la anatomía que presente el paciente. Bueno, para el paciente supone más seguridad, es decir, nosotros gracias a esa planificación sabemos exactamente por dónde va a ir nuestra instrumentación, porque nos guía por aquella trayectoria que nosotros previamente hemos planificado. Y eso para el paciente, en definitiva, lo que quiere decir es más seguridad. Sí, tengo que decir que después de los más de 30 casos que llevamos, somos uno de los grupos del mundo y desde luego de Europa que más experiencia tiene con esta nueva tecnología. Yo lo valoro muy positivamente, o sea, hemos conseguido, hay que decir también que la tecnología hay que guiarla, es decir, necesita todavía esa supervisión humana, ¿no? Por lo tanto, es muy importante también entender cómo funciona la tecnología y desde luego pues estar muy encima también para que la tecnología no se equivoque, ¿no? Entonces, en ese entendimiento entre la razón y la experiencia humana y la tecnología, yo creo que hemos llegado a ese punto en el cual estamos muy satisfechos porque hemos conseguido que no existan errores y que la exactitud pues, sea pues, la que no tienes con ningún otro sistema. Estamos trabajando muy cerca de estructuras nerviosas que son muy sensibles, por lo tanto cualquier pequeño error milimétrico puede suponer que el paciente pues, salga con una lesión neurológica, con una lesión nerviosa, ¿no? Entonces, tener esa exactitud, o sea, llevar la precisión un punto más allá gracias a la tecnología, yo creo que eso es el camino del futuro y ahí es donde estamos. Nosotros tenemos las imágenes preoperatorias anteriores a la intervención, las introducimos en el ordenador del robot y nosotros dibujamos sobre la pantalla la trayectoria, el tamaño exacto de la instrumentación que nosotros queremos colocar en ese paciente. Así es como funciona la planificación. Y el brazo robótico luego lo que hace es seguir esa dirección, ese tamaño de implante, esa angulación que nosotros hemos dado a la instrumentación. Así es como funciona.